Demos gracias a Dios. La palabra de Dios Todopoderoso puede abrirnos los ojos a la fe, iluminarnos y liberarnos. Sí. No obstante, hay un problema que aún no entiendo. Pregunta lo que quieras. ¿Quieres preguntarlo delante de todos? De acuerdo. Pues vamos. Hay un problema que aún no entiendo. Todos los pastores del mundo religioso conocen la Biblia. Suelen interpretarla y exaltarla en las iglesias. Siempre hemos creído que era gente que conocía a Dios. Entonces, ¿por qué la obra de Dios encarnado de los últimos días sufre la feroz condena de muchos pastores? Es muy importante que nos hables de esto. Pues sí. Háblanos de ello. Los pastores religiosos conocen muy bien la Biblia. Todos la comprenden y conocen a Dios. Si el relámpago oriental es el camino verdadero, ¿por qué razón iban a condenarlo y resistirse a ello? Creo que lo que condena a la mayoría de los pastores y líderes del mundo religioso no puede ser nunca el camino verdadero. Diaconisa Hong, no estoy de acuerdo con tus palabras. Al investigar lo que es la obra de Dios, nos es indiferente si lo acepta o no la mayoría de los líderes religiosos. Acuérdate de que cuando se apareció el Señor Jesús para hacer su obra divina, ¿quiénes le crucificaron? ¿No lo hicieron acaso los líderes religiosos que conocían la Biblia y solían interpretarla ante los demás? ¿Qué nos indica esto? Algo claro y muy definitivo. Alguien que conozca la Biblia y sepa interpretarla no tiene por qué conocer la obra de Dios. Ni, por supuesto, tampoco tiene por qué conocer a Dios. Los sumos sacerdotes judíos, los escribas y los fariseos conocían la Biblia. Y, sin embargo, fueron los que se resistieron y condenaron al Señor Jesús. Todos eran el anticristo, ¿no es así? Si alguien que conozca la Biblia no se da cuenta de esto, ¿se puede decir de verdad que comprende la Biblia? Juzgas según la opinión de la mayoría de los líderes religiosos para decidir lo que es la aparición y la obra de Dios. ¿No es completamente absurdo? Si crees a la mayoría de los líderes religiosos sobre este asunto, ¿no estás negando también la aparición y la obra del Señor Jesús? Sin duda, eso te equipara y te iguala a los fariseos. Te resistes como ellos a Dios. Cuando examinamos el camino verdadero, debemos decidir según estén presentes la obra del Espíritu Santo y la expresión de la verdad. Ese es el criterio exacto. Seguir las ideas de la mayoría de los líderes religiosos es sin duda resistirse a Dios, y entonces Él te condenará y eliminará. Sí. Mis palabras concuerdan con la realidad, ¿no es así? Sí. La mayor parte de los creyentes opina que los pastores conocen la Biblia y pueden explicarla y exaltarla, lo que significa que tienen que conocer a Dios. Pero cuando Dios se encarna de nuevo para realizar su obra de los últimos días, ¿por qué estos pastores que conocen la Biblia se resisten a la obra de Dios de los últimos días? Esto desconcierta a mucha gente. En realidad, no es difícil imaginarlo. Antiguamente, todos los fariseos conocían la Biblia y solían explicarla y exaltarla en las sinagogas. Pero cuando vino el Señor Jesús, se resistieron a Él con toda su maldad y ferozmente le persiguieron, le azotaron y finalmente con crueldad le crucificaron vivo. Esto basta para demostrar que quienes ciegos suelen interpretar y exaltar la Biblia no significa necesariamente que conozcan a Dios. Todos los fariseos sabían interpretar muy bien la Biblia. Entonces, cuando supieron que todo lo expresado por el Señor Jesús era la verdad, ¿por qué siguieron resistiéndose a Él y condenándole? Si fueron totalmente incapaces de reconocer la voz de Dios, ¿cómo iban a ser capaces de conocer su carácter y esencia? Los pastores religiosos son exactamente iguales que los fariseos. Aunque se jactan de conocer muy bien la Biblia, solo predican algo de sabiduría bíblica y teorías teológicas, y sobre los personajes históricos de la Biblia, pero no saben comunicar experiencias ni testimonios de la práctica de la palabra del Señor, ni ningún conocimiento de Dios.
Esto es más que suficiente para demostrar que son personas que no experimentan la obra de Dios ni practican como es debido su palabra. ¿Cómo es posible entonces que de esa forma conozcan a Dios? Su punto de vista sobre Dios está plagado de conceptos absurdos y fantasías. Debido a eso, para nada conocen ni el carácter de Dios ni su intención de salvar a la humanidad. Y cuando Dios se aparece para realizar su obra en los últimos días, utilizan su Biblia y sus doctrinas para definir la palabra y la obra de Dios. Y acaban jugando el papel de los fariseos, creer en Dios pero resistiéndose a Él, a su obra y a su palabra. Echemos un vistazo a un pasaje de la palabra de Dios Todopoderoso. El hombre por sí mismo no puede llegar a tener un conocimiento real de Él. No es algo que pueda imaginar por sí solo, ni la consecuencia del favor especial del Espíritu Santo hacia alguien. En su lugar, es un conocimiento que viene después de que el hombre haya experimentado la obra de Dios, y un conocimiento de Él que solo viene después de haber experimentado las realidades de la misma. Dios Todopoderoso lo deja todo muy claro, no cabe ni la menor duda. El conocimiento de Dios proviene de experimentar su obra y practicar su palabra de forma muy concreta y clara, y se alcanza al recibir la obra del Espíritu Santo, no precisamente mediante el conocimiento exacto de la Biblia. Eso es. Durante miles de años nadie ha alcanzado el verdadero conocimiento de Dios mediante la lectura de la Biblia. Es más, no ha habido nadie a quien Dios haya purificado y dado su aprobación por conocer la Biblia a fondo. Entre aquellos que a lo largo de la historia han recibido la aprobación de Dios, ninguno ha llegado a conocerle mediante la lectura en profundidad de la Biblia. Mientras practicaban la palabra de Dios y obedecían con esforzada voluntad toda su obra, iban adquiriendo paulatinamente verdadero conocimiento de su profundidad y gran temor de Él. Por ejemplo, Abraham y Job. Ambos engrandecían y veneraban a Dios de todo corazón. A través de la experiencia, llegaron gradualmente a conocer la omnipotencia y la sabiduría de Dios, que todo lo sabe y lo domina. Vieron que todo lo que tiene el hombre se debe a la bendición y la gracia de Dios, y desarrollaron una fe verdadera en Él. Por eso siguieron ensalzando su santo nombre y en medio de grandes pruebas dieron hermosos y contundentes testimonios. Y en consecuencia recibieron la bendición de Dios. Así, Pedro reconoció que el Señor Jesús era Cristo, el Hijo auténtico y verdadero de Dios vivo. Y no es porque llegara a conocer el Antiguo Testamento, sino porque buscó con ahínco la verdad, practicó humildemente la obediencia a la palabra y la obra del Señor Jesús, recibió la obra del Espíritu Santo y fue conociendo la belleza y el carácter amoroso de Dios, así como todas las abundantes cualidades que tiene. Al final, llegó a amar a Dios al máximo y, por lo tanto, le obedeció hasta la muerte, dando así un hermoso y contundente testimonio de Dios ante todos los pueblos del mundo. Además, mientras el Señor Jesús realizaba su obra, sus muchos seguidores notaban en sus manifestaciones la autoridad y el poder de su palabra. Reconocían que era la voz de Dios y decidieron seguir al Señor Jesús con mucho entusiasmo. También dieron hermosos y extraordinarios testimonios al difundir el santo evangelio del Señor Jesús. Cuando Dios se encarna y se aparece para realizar su obra de los últimos días, hay mucha gente que nunca ha creído en el Señor Jesús ni tampoco ha leído la Biblia, pero que ha recibido la obra del Espíritu Santo al aceptar y obedecer el juicio de la palabra de Dios Todopoderoso. Estas personas han desarrollado un verdadero conocimiento de Dios y total obediencia hacia Él, dando un testimonio vencedor de una cruel persecución. Es algo muy evidente, algo que no tiene duda. Solo quienes hayan experimentado la obra de Dios y acaben dando hermosos y claros testimonios de Él, podrán ser consideradas personas que verdaderamente conocen y obedecen a Dios. Quienes solo interpreten la Biblia sin haber dado verdadero testimonio serán considerados únicamente como charlatanes religiosos. Esos fariseos y pastores religiosos desprecian y odian la verdad. Se aprenden la Biblia y la explican, pero en el fondo no lo hacen porque busquen la verdad y el conocimiento de Dios, sino más bien lo hacen para alardear, engañar y aprisionar a la gente. Cuando Dios se encarna y se aparece para realizar su obra,
Incluso consideran enemigo al Cristo de la verdad. Básicamente es tan terrible como si volviesen a crucificar a Dios y por lo tanto Él con razón los maldice. Lo que revela completamente su esencia de anticristos que odian la verdad y se resisten con las fuerzas satánicas a Dios. La obra de Dios encarnado de los últimos días descubre a toda la humanidad, la juzga y clasifica a la gente por las categorías que merecen. La gran obra de Dios es verdaderamente omnipotente y extraordinariamente sabia. Este mensaje me ha iluminado. Ahora entiendo que solo se puede conocer a Dios practicando y experimentando su palabra y recibiendo la obra del Espíritu Santo. Sí, pensábamos que estos pastores religiosos que conocen la Biblia y saben explicarla eran gente que conocía a fondo a Dios. Evidentemente, es un gran error. La palabra de Dios Todopoderoso es toda la verdad y la auténtica voz de Dios. La mayoría de los pastores no solo se niega a aceptarla, sino que la condena y se resiste a ella. Esto basta para demostrar que no conocen a Dios. No hace falta ninguna prueba más. Muy bien dicho. Así es. Si la gente que cree en Dios no ama la verdad por encima de todo, ni está atenta ni dispuesta a practicar su palabra, no conseguirá experimentar de verdad la gran obra de Dios. Si a la gente solo le preocupan la sabiduría bíblica y teológica para quedar como eruditos y forjar su prestigio, para que les veneren y sigan, claro que se convertirán en fariseos hipócritas. Permitidme que lea un pasaje de la palabra de Dios Todopoderoso. A los que solo se preocupan por las palabras de la Biblia, que no les interesa la verdad, o no buscan mis pisadas, están contra mí, porque me limitan de acuerdo a la Biblia y me restringen dentro de la Biblia. Y por eso son blasfemos en extremo contra mí. ¿Cómo podrían esas personas venir delante de mí? No prestan la más mínima atención a mis hechos o a mi voluntad o a la verdad, sino que se obsesionan con las palabras que los matan. ¿Cómo pueden esas personas ser compatibles conmigo? Ahora leo yo. Aquellos que leen la Biblia en las grandes iglesias la recitan cada día, pero ninguno entiende el propósito de la obra de Dios. Ninguno es capaz de conocerlo. Además, ninguno es conforme al corazón de Dios. Son todos hombres inútiles, viles, que se ponen en alto para enseñar a Dios. Aunque alardean del nombre de Dios, se oponen voluntariamente a Él. Aunque se etiquetan como creyentes en Dios, son los que comen la carne y beben la sangre del hombre. Todos esos hombres son diablos que devoran el alma del hombre, demonios que molestan a aquellos que tratan de entrar en el camino correcto, y piedras que obstaculizan la senda de los que buscan a Dios. Aunque son de cuerpos robustos, ¿cómo van a saber sus seguidores que son anticristos que llevan al hombre a oponerse directa y ferozmente al mismo Dios? ¿Cómo van a saber que son diablos vivientes que buscan especialmente almas que devorar? Los que se honran a sí mismos delante de Dios son los más bajos entre los hombres, mientras que los que se humillan son los más honorables de todos. Y aquellos que, soberbios, piensan de sí mismos que conocen la obra de Dios y la proclaman a otros a bombo y platillo mientras sus ojos están sobre él, son los hombres más ignorantes. Tales hombres no tienen el testimonio de Dios y son arrogantes y engreídos. La palabra de Dios Todopoderoso revela claramente la naturaleza de los fariseos, pastores y líderes religiosos que odian y desprecian la verdad.
Se conocen perfectamente la Biblia y la explican para destacar y alardear soberbiamente de su sabiduría, para engañar y mantener a la gente en un puño, y así poder proteger su propio estatus y sustento. En absoluto lo hacen para comunicar la verdad, exaltar a Dios, dar testimonio de Él o llevar al hombre ante Él. Parecen piadosos por fuera, pero en realidad no veneran a Dios como debe ser, con toda su alma y su corazón. Cuando Dios Todopoderoso expresa la verdad y realiza su obra del juicio de los últimos días, con tal de proteger a toda costa su estatus y su sustento, hacen todo lo posible por inventarse rumores y soltar falacias para limitar a Dios y condenar despiadadamente su obra de los últimos días. Dicen cosas como que toda la palabra y la obra de Dios están en la Biblia y lo que va más allá de la Biblia es una herejía. O que creer en Dios es creer en la Biblia y ésta representa a Dios. Y además, para justificarse, difunden todo tipo de falacias para engañar a la gente e impedirle que busque libremente e investigue el camino verdadero. Así que los pastores intentan proteger su estatus y por eso condenan a Dios Todopoderoso. Sí. Eso demuestra que los pastores religiosos aprovechan la oportunidad de explicar la Biblia para malinterpretarla, sacarla totalmente de contexto para limitar y oponerse a Dios Todopoderoso. Y todo esto que os digo se debe exclusivamente a su naturaleza satánica, que odia la verdad y se resiste a Dios. A lo largo de la historia, el mundo religioso ha estado gobernado y manipulado por fariseos hipócritas y anticristos. Veneran y exaltan las cualidades de la Biblia para poder engañar y controlar al pueblo elegido de Dios, para, como he dicho, consolidar su propio estatus y sustento. En absoluto lo hacen para exaltar a Dios Todopoderoso, dar testimonio de Él, guiar a la gente hacia la verdad o llevarla directamente ante Dios. Por tanto, cuando Dios Todopoderoso viene a realizar su obra de los últimos días, la naturaleza de los pastores y líderes religiosos, unos anticristos que odian la verdad y se resisten a Dios, queda totalmente clara. Bajo la apariencia de defender el camino verdadero y proteger el rebaño, se especializan en oponerse a Dios Todopoderoso, Cristo de los últimos días, y convierten al mundo religioso en un firme bastión de oposición a Dios. ¿Cómo es posible que aún no lo vea claro el hombre? He sacado gran provecho de tus palabras. Ellas me han permitido darme cuenta de la naturaleza satánica de los pastores que odian feroces la verdad y se resisten a Dios. Interpretan la Biblia fuera de contexto para así limitar a Dios y condenar su obra maravillosa. Son seres satánicos y hacen todo lo posible por inventar engañosos rumores para tener firmemente controlada a la gente en todo momento e impedirle que busque e investigue el camino verdadero. Está claro que se resisten a Dios. Nunca pensé que podrían ser así de peligrosos y así de malvados. Ni yo. En beneficio de su estatus y su sustento, no les importa perjudicarnos y arruinarnos la vida. Tienen un corazón oscuro y tenebroso. Son auténticos demonios que devoran el alma del hombre. Sí, es verdad, es Tiene cierto. razón. Es cierto, sí. Totalmente de acuerdo. Tiene toda la razón. Es la palabra de Dios Todopoderoso la que nos ha salvado de la esclavitud de los fariseos religiosos. Es de justicia que demos muchas gracias a Dios. Amén. Amén. Así que interpretan la Biblia pensando solo en beneficio de su estatus y su sustento. Éramos incapaces de discernirlo y hasta creíamos ciegamente en ellos. ¡Qué atolondrados estábamos! Sí. Como tienen miedo de perder su estatus y su sustento, hacen todo lo posible por aprisionarnos y controlarnos, prohibiéndonos investigar la obra de Dios Todopoderoso de los últimos días. ¿Eso no nos perjudica ni nos arruina la vida? Claro que sí, estos pastores son tremendamente peligrosos y malvados. Así es. Las doctrinas y teorías teológicas que cuentan los pastores religiosos son mera retórica. Sin duda. No tienen experiencia ni conocimientos verdaderos de la palabra y la obra de Dios. En efecto. ¿Cómo pueden dar testimonio de Dios y exaltarle? No es más que para destacar y exaltarse a sí mismos. Nunca nos han guiado para que practiquemos la palabra del Señor, ni tampoco para que experimentemos su obra. Así es. Así es. Así es. El resultado
es que no comprendemos ninguna verdad tras haber creído durante años en Dios y además no conocemos verdaderamente al Señor. Así es. Creemos sin darnos cuenta de que debemos engrandecerle, pero creemos ciegamente en los pastores, los veneramos, escuchamos y obedecemos en todo. ¿Cómo va a aprobar eso Dios? Sí, los pastores nos han engañado gravemente. De no ser por el testimonio de hoy acerca de Dios Todopoderoso, sin duda aún les consideraríamos como gente que sabe de Dios por el hecho de conocer bien la Biblia y saber explicarla. Aún les admiraríamos de corazón y confiaríamos en que nos conducirían al reino de los cielos. Y es que estamos ciegos y somos necios. De no haber sido por el testimonio de hoy, seguro que todavía estaríamos en las tinieblas. Sí. Sí, bien dicho. Dios Todopoderoso lleva muchos años realizando su obra y ya ha formado un grupo de vencedores. Su obra está a punto de terminar. Pero las palabras absurdas de los pastores nos seguían engañando y controlando. Creíamos obstinadamente en la Biblia, éramos fieles a ella y rechazábamos como fuese la obra de Dios de los últimos días. Y mirábamos al cielo esperando el día en que el Salvador descendiera de las blancas nubes. Perdíamos la oportunidad de que Dios nos perfeccionara y convirtiera en vencedores. Sí, es cierto. Así que de no haber buscado en Internet a la palabra de Dios Todopoderoso, todavía estaríamos escuchando las mentiras y falacias de los pastores. Seguramente nunca habríamos oído la voz del Señor, ni podríamos dar la feliz bienvenida a su aparición. Sí, así es. Tiene razón. Sí. Pensemos en algo muy importante. Ya han tenido lugar las 4 lunas de sangre. Los grandes desastres han empezado a precipitarse. Si no hubiésemos conocido la misericordia de Dios Todopoderoso, estaríamos condenados. Sin duda, estaríamos llorando y rechinando los dientes en medio de los desastres. Sí. El gran peligro nos amenazaba. Sí. Gracias a Dios Todopoderoso por salvarnos. Alabado sea Dios Todopoderoso. Amén. Gracias a Dios por mostrarnos su misericordia. Amén. Por fin hemos tenido la dicha de haber recibido al Señor. Amén. Estoy totalmente de acuerdo. Yo nunca pensé que llegaría a recibir al Señor durante el resto de vida que me queda. Ese es el mayor honor que puedo sentir. Amén. Demos todos gracias a Dios Todopoderoso. Amén. Sí, demos gracias a Dios de todo corazón. Así es. Su bendición ha sido extraordinaria y maravillosa. Amén. Amén. Agradezco profundamente a Dios el que me haya salvado. Amén. Amén. Pensar que durante estos años he creído en Dios de palabra, pero en realidad estaba idolatrando y siguiendo al hombre. Los fariseos religiosos, los pastores me engañaban y controlaban. Reconozco que creía sin dudar ciegamente en la Biblia. La veneraba y utilizaba a mi gusto para limitar a Dios y en sustitución de Él. Pues pensaba que creer en Dios significaba creer en la Biblia y que apartarse de ésta significaba no creer en Dios y estar perdido. Tenía aprisionada la mente y también el corazón por unas cadenas que me apretaban y me producían dolor, que me impedían seguir la huella de Dios y experimentar su obra. El hecho de creer ciegamente en la Biblia, venerarla, admirarla y seguir las palabras de los fariseos. Todas esas cosas se convirtieron en obstáculos y en escollos que me impedían aceptar la obra de Dios de los últimos días. Y buscar e investigar la gran obra de Dios. El hecho de abrir los ojos y escuchar con atención. Hoy haber conocido la auténtica palabra de Dios Todopoderoso me permite discernir la esencia hipócrita de los pastores anticristos para escapar de su jaula y su férreo y tiránico control y ser llevado ante el trono de Dios. Amén. Agradezco de verdad desde el fondo de mi corazón la exaltación y la gracia de Dios Todopoderoso. Amén. Desde hoy daré testimonio de la obra de Dios Todopoderoso de los últimos días para poder llevar pronto a todos los hermanos y hermanas
ante Dios para que le devuelvan su amor y su salvación. ¡Amén! Demos gracias a Dios Todopoderoso. ¡Amén! Muy bien. Toma, aquí tienes. Gracias. Hola. 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 Esos son los libros que queríais. ¿Esos? Sí. Te doy las gracias. Parece que mucha gente vuelve a aceptar el Evangelio. Sí, esta es toda la obra de Dios. Es su bendición. Cierto. Nos vamos ya. Bien, cuidaos. Hasta luego. Hola. Hola. Espere, déjeme ayudarle. De acuerdo, gracias. Ha sido muy gratificante. Tengo mucha confianza. Hola.